Revelado. 5 increíbles claves estoicas para desapegarte emocionalmente y transformar tu vida. Valentina, una mujer de 35 años, se enfrenta cada mañana a la fría luz del laboratorio que la rodea. La monotonía de su trabajo es un eco de su propia vida, un recordatorio constante de que, aunque sus días transcurren entre experimentos, su verdadera pasión parece estar atrapada en un frasco oscuro. Desde pequeña, su madre, con su fe inquebrantable y sus exigencias, le enseñó que el deber hacia la familia era lo más importante. Pero en lo profundo de su ser, Valentina siente que su amor por la ciencia se transforma en cadenas invisibles que la atan a expectativas ajenas. Con cada batido de probetas que realiza, la angustia se hace más palpable. ¿Realmente tiene derecho a seguir sus sueños? La realidad de su vida se siente como una sombra opresiva. El día que su madre le gritó que era una desagradecida, por pensar en dejar el trabajo fue el punto de ruptura. La discusión resonó en su mente como un tambor. El deber, el sacrificio, la lealtad a la familia. Valentina siente que tiene que decidir. ¿Debería abandonar la búsqueda de su verdadera vocación, esa que la llena de emoción y posibilidades, solo para no decepcionar a quien la crió con tanto sacrificio? Esa noche, mientras el silencio parecía murmurar secretos ocultos, Valentina encontró un viejo diario de su abuela en un rincón olvidado de su casa. Las páginas amarillentas contaban la vida de una mujer fuerte y resiliente, que sacrificó sus propios sueños por el bienestar de los suyos. Con cada palabra leída, el peso de la traición hacia su propia vida se hacía más ligero, y de alguna manera, más pesado. La angustia de la abuela se reflejaba en la suya. Si ella fue capaz de enfrentar tormentas, ¿por qué Valentina no podía enfrentar sus propias luchas? Esa búsqueda interna la llevó a un profesor en la universidad, un hombre conocido por su sabiduría estoica. En cada encuentro, se compartían ideas sobre el desapego emocional, las 5 claves para transformarse. Mientras el conocimiento le iluminaba la mente, la presión del mundo exterior se intensificaba. Sus colegas eran escépticos, la miraban como si fuera solo una más, la chica de familia. Cada mirada era una nueva carga, cada risa una punzada en su determinación. Ella sentía sus muros desmoronarse, pero también crecía en fuerza con cada desafío que enfrentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que sus miedos se confrontaban unos con otros, llegó el día que parecía un sueño. La invitación para presentar su trabajo en una conferencia prestigiosa. ¿Podría cumplir esa expectativa, esa ilusión que había manteniendo viva en su interior? Pero mientras la emoción y el miedo batallaban en su pecho, una llamada abrupta interrumpió su concentración. Su madre había sido hospitalizada. La noticia la dejó sin aliento, y el dolor en su pecho se intensificó. La voz de la madre resonaba en su mente, y como un eco, repitió el deber familiar que siempre la había mantenido atada. ¿Debería seguir adelante con su sueño, o ir a estar con ella en este momento de crisis? La incertidumbre se convirtió en su sombra, y el dilema en una tormenta que no podía evadir. El reloj marcaba el tiempo, cada segundo un latido más de tensión, y con cada tic Valentina se enfrentaba a una elección monumental que podría cambiar su vida para siempre. Valentina sintió como el aire se ahogaba en su pecho, y la noticia del hospital se convirtió en un torrente de emociones. La presentación en la conferencia era su gran oportunidad, el momento que había anticipado durante meses. Sin embargo, la voz de su madre, llena de amor y sacrificio, ahora resonaba más fuerte que el llamado de su sueño.
Con el teléfono aún en la mano, su mente comenzó a girar en círculos. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto. Valentina visitó a su madre en el hospital, su mirada cansada pero firme. A cada pregunta de su madre sobre su trabajo, Valentina sonreía, encubriendo la tormenta que rugía en su interior. Cada vez que su madre le decía que se concentrara en su carrera, una parte de ella se rebelaba. La sensación de estar atrapada se intensificaba, y con cada conversación burbujeante entre las enfermeras y otros pacientes, el ruido se volvía abrumador. En medio de la tristeza, Valentina comenzó a cuestionar sus motivaciones. La idea de seguir las huellas de su madre y cumplir con la tradición familiar parecía estar construyendo una prisión a su alrededor. Sin embargo, el libro que había encontrado la noche de la discusión aún la acompañaba en sus pensamientos. Cada enseña estoica que su profesor le había compartido resonaba, invitándola a la reflexión. ¿Qué es verdaderamente importante para mí? Valentina sabía que todo sacrificio, cada renuncia, requería de una evaluación honesta. De pronto, se percató de que el temor a decepcionar a su madre la había mantenido paralizada, como una sombra que se había vuelto parte de su identidad. Decidir entre sus responsabilidades familiares y su pasión no era solo un dilema, sino una prueba de su autonomía. Inspirada por las letras de su abuela, sintió que había llegado el momento de tomar las riendas de su destino. Así que aquella tarde, después de visitar a su madre, Valentina regresó a su laboratorio con una energía renovada. Sabía que debía practicar su presentación. Cada ensayo, cada palabra, sería un acto de reivindicación hacia ella misma. Las partes del proyecto que antes parecían inalcanzables ahora se transformaban en un reto emocionante. Con cada ensayo, su confianza iba en aumento, pero la balanza seguía desequilibrándose. No podía dejar de pensar en su madre. La incertidumbre de la salud de su progenitora se cruzaba con su deseo de alcanzar lo que sabía que podía lograr. La idea de quedarse en el camino como una sombra era inaceptable. Finalmente, el día de la presentación llegó. La sala estaba repleta de colegas que la miraban con curiosidad y escepticismo. La adrenalina pulsaba en sus venas cuando subió al escenario. Su mente recordó las palabras de su profesor. No temas ser quien realmente eres. Con cada frase relató su proyecto con pasión, su amor por la ciencia brillando a través de su voz. La conexión con la audiencia fue inmediata. En ese instante, Valentina se dio cuenta de algo poderoso. Estaba plenamente viva, pero cuando terminó, la mirada de su madre, aún en el hospital, cruzó su mente. La presentación había sido solo el inicio, una puerta abierta a su futuro. Con la adrenalina aún corriendo por sus venas, sentía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La conexión que había sentido en el escenario palideció en comparación con la guerra interna que estaba librando. Ahora, el verdadero dilema la esperaba. Dirigirse al hospital y ser completamente honesta con su madre. Valentina sabía que esa conversación podría definirse no solo como una batalla personal, sino como el primer paso hacia la libertad que tanto anhelaba. El momento de la verdad estaba al alcance, y con él, la posibilidad de reconciliar su amor por la ciencia con su compromiso familiar. Sin embargo, el camino estaba plagado de dudas y emociones que podrían cambiar su vida para siempre. La habitación del hospital olía a desinfectante y miedo. Valentina atravesó el umbral con un nudo en el estómago, cada paso resonando como un tambor en su mente. Mientras se acercaba a la cama de su madre, la mezcla de ansiedad y determinación la invadía. Su madre, a pesar de las sábanas blancas que la cubrían, parecía un faro en medio de la tempestad que Valentina enfrentaba. «Hola, mamá», dijo Valentina con una voz que trató de sonar firme, pero en el fondo temía que sus emociones se reflejaran en su tono. «Hola, mi vida. ¿Cómo te va en la conferencia?» La madre sonrió débilmente, pero las preocupaciones estaban ocultas tras su mirada. Valentina respiró hondo, recordando las palabras que había ensayado. «Fue un éxito, pero hay algo que quiero hablar contigo». La voz de su madre, suave pero insistente, la interrumpió.
Ya sé que a veces te sientes presionada por mí, por lo que hemos construido, pero tienes que dejar que tu luz brille. Su madre había dado en el clavo. El peso de las expectativas familiares había sido como una losa sobre su pecho. Ahora, bajo la luz tenue del hospital, comenzó a comprender que el verdadero diálogo debía ser sobre sus propios deseos, no sobre las expectativas. Su mirada se endureció en ese instante y sintió que la verdad estaba sobre la mesa. Siempre he querido ser una científica, mamá, y he luchado por eso. Pero me siento perdida entre seguir tu camino y el mío. No quiero ser solo una sombra de tus sueños. Las palabras fluían como un torrente liberador, sorprendiendo incluso a Valentina. El silencio que siguió fue pesado, pero al mismo tiempo liberador. La madre pareció sopesar las palabras de su hija, su expresión en transformación. No quiero que te sientas atrapada. Sabes que siempre quise que fueras tú misma. Valentina se sintió como si un gran peso se hubiera despejado. En ese instante, supo que debía definir su propio camino. Mientras la conversación se desarrollaba, los antiguos rencores y temores comenzaron a desvanecerse como humo. La conexión emocional que solía sentir como un yugo, ahora se presentaba como una conexión honesta. ¿Qué estás deseando ahora, Valentina? ¿Qué necesitas para ser feliz realmente?, preguntó su madre con un tono que reflejaba apertura y amor. Necesito dejar de sentir que debo elegir entre ser una hija y una científica. Quiero ser ambas, pero en mis propios términos, respondió Valentina, sintiendo una chispa de claridad. A medida que compartía sus sentimientos, una transformación interna se desataba. Valentina comenzó a visualizar su futuro, desprendiéndose de las ataduras que la habían mantenido fija. Este intercambio de honestidad, aunque incómodo, le abrió los ojos a un mundo de posibilidades. La voz de su madre, en lugar de ser un obstáculo, se convertía en un eco de apoyo. Cuando la conversación acabó, no era solo su madre la que había cambiado. Valentina también se había transformado. Este momento de verdad quedaría grabado en su memoria, como el instante en que se atrevió a dejar de ser una espectadora de su propia vida. No obstante, mientras salía del hospital, una nueva incertidumbre la golpeó. Su madre aún enfrentaba una dura lucha, y Valentina sintió la necesidad de estar presente, pero a la vez, su propio sueño la llamaba. La tensión entre su deber familiar y su deseo profesional empezaba a convertirse en un dilema más intrincado. Mientras cruzaba la puerta principal, el sol se colaba a través de las nubes, iluminando el camino hacia el futuro que tenía que enfrentar. Valentina sabía que solo había dado un pequeño paso hacia su destino, pero el diálogo que había comenzado merecía ser continuado, no solo con su madre sino consigo misma. ¿Qué decisiones inmediatas tomaría para equilibrar su amor por la ciencia con su papel como hija? La historia de Valentina apenas comenzaba a revelarse, y con cada decisión, estaba más cerca de la libertad que tanto anhelaba. En el horizonte, nuevas revelaciones la esperaban, y el verdadero viaje iniciaría en ese delicado equilibrio entre culpa y ambición, redescubriendo lo que significaba vivir para ella misma. El viento soplaba fresco cuando Valentina salió del hospital, llevándose consigo un susurro de paz, pero también una carga de incertidumbre que la acechaba. Caminó hacia su auto con pasos decididos, pero en su mente la disyuntiva entre su rol de hija y su deseo profesional pulsaba como una herida abierta. La conferencia había sido un éxito, pero sin su madre, el triunfo se sentía vacío. De inmediato, se sentó al volante, cerrando los ojos por un momento para respirar y centrar sus pensamientos. ¿Cómo podría equilibrar su pasión por la ciencia y su necesidad de estar al lado de su madre en momentos tan críticos? Una idea surgió en su mente. ¿Y si pudiera usar la ciencia misma como un puente para acercarse a su madre, en lugar de considerarla una barrera? Se encendieron los faros de su coche, iluminando el camino a su casa, pero no podía dejar de pensar en las horas de estudio que habían precedido a su presentación. El esfuerzo que había puesto en cada ensayo, en cada fórmula, en cada pregunta anticipada, la llevó a un momento de revelación. Su objetivo no era solo la ciencia,
sino la capacidad de comunicar y conectar. Al plantearse esas ideas, una chispa de inspiración la golpeó. Podría explorar sus investigaciones y compartirlas con su madre, de manera que la hicieran sentir parte de su mundo, en lugar de un mero espectador. Al día siguiente, se sentó en su escritorio, rodeada de libros de texto y notas, y se propuso crear un proyecto que pudiera presentar a su madre. Un estudio sobre la importancia de ciertos hallazgos científicos en la vida diaria. Este proyecto no solo la sumergiría en su pasión, sino que también la acercaría emocionalmente a su madre, tejiendo una red de palabras y descubrimientos que las conectara. Compuso un esbozo, desglosando temas de interés común, la conexión entre los avances en biotecnología y su tratamiento, las implicaciones del cuidar el medio ambiente para futuras generaciones, su impacto en la salud. Con cada palabra que escribía, sentía una mezcla de satisfacción y determinación. No solo estaba dando forma a un proyecto, sino moldeando una vía para sanar la relación con su madre desde el diálogo y la comprensión. Mientras avanzaba, la sensación de carga comenzó a disiparse. En lugar de un dilema, esta transformación se tornó en una oportunidad. Su enfoque cambió. Si bien no podía negar su amor por la ciencia, tampoco debía descuidar el vínculo familiar que había necesitado fortalecer. Estaba decidiendo ser parte activa de ambas vidas, la profesional y la personal. Pero entonces, una inquietud se asomó. ¿Y si al buscar ese equilibrio se desdibujaban ambos mundos? La inquietud la llevó a cuestionar si su madre realmente se interesaría en la ciencia, o si más bien la vería como una traición hacia el camino que había querido para ella. Esa duda comenzó a crecer como una sombra. Valentina se preguntó si sería capaz de mantener su autenticidad mientras navegaba entre dos mundos que llevaban implícitas expectativas. Con un suspiro profundo, comprendió que este no sería un viaje fácil. Debía prepararse para una posible confrontación, no solo con su madre, sino con sus propios temores. Era momento de encontrarse cara a cara con las expectativas familiares moldeadas por años, y descubrir si podía convertir ese peso en una estructura que soportara su propio crecimiento. El fin de semana se acercaba y Valentina ya había planeado una visita más al hospital, un momento en el que presentaría su proyecto. ¿Sería la reacción de su madre una clave para abrir una puerta hacia una nueva etapa en sus vidas? La emoción y la ansiedad llenaron su pecho, y la pregunta resonaba en su mente como un eco persistente. Estaba lista para ese momento decisivo que podría transformar no solo su futuro, sino también la relación con la persona que más amaba. El día de la visita al hospital llegó sin el dramatismo esperado, como si el tiempo mismo decidiera ser cómplice de su ansiedad. Valentina se miró en el espejo antes de salir, notando las ojeras y el brillo de determinación en sus ojos. Sabía que ese día no solo presentaría un proyecto, se expondría ante su madre, revelando no solo su trabajo, sino también sus deseos más profundos. En el camino al hospital, repitió mentalmente lo que había ensayado. Las palabras estaban organizadas en su mente, pero sabía que en el instante clave, todo podría desvanecerse. Se detuvo en un semáforo en rojo, y se inclinó hacia adelante, como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su verdad. La idea de decepcionar a su madre la llenaba de pánico, pero también le daba la fuerza de lucha. Cuando llegó, el ambiente en el hospital era familiar. El olor a desinfectante y el murmullo de voces flotando en los pasillos la transportaron a momentos pasados, a un tiempo en el que su madre había sido un pilar, no solo para ella, sino para todos a su alrededor. Valentina sintió que su corazón latía más rápido a medida que se acercaba a la habitación de su madre. Su madre la recibió con una sonrisa, aunque débil, y eso la llenó de una calidez inesperada. Al sentarse a su lado, los recuerdos de conversaciones triviales y risas pasadas se mezclaron con la gravedad de la situación actual. Era evidente que algo había cambiado en las dinámicas, y Valentina lo sentía en cada palabra que podía erguir. «Traje algo que creo que te va a interesar», comenzó, con un tono titubeante que contrastaba con su desesperación interna. Sacó el primero de los documentos que había preparado,
y lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de las expectativas anteriores. He trabajado en un proyecto sobre los avances en biotecnología y su relación con la salud. Creo que podría significar algo para ti. Mientras le explicaba, su voz se iba fortaleciendo a medida que compartía no solo la información, sino también su esperanza de que eso pudiera, de alguna manera, reconectar sus mundos. Se detuvo en discusión sobre cómo los tratamientos que su madre recibía se basaban en estudios científicos que ella misma había investigado. Le explicaba el proceso, como si cada palabra pudiera traducir la ciencia en amor, el frío laboratorio en un cálido hogar. Sin embargo, momentos después, se encontró con el silencio absoluto de su madre. Valentina, en medio de la ferviente entrega, se dio cuenta de que la reacción de su madre no era la que había esperado. Las líneas de preocupación surcaron su rostro, y Valentina se sintió vulnerada por la incertidumbre. Esta reacción la devolvió a la cruda realidad de la expectación. Su madre no solo no comprendía la pasión que la impulsaba, sino que tal vez la consideraba distante. Valentina, pronunció su madre en voz baja. Esto no es lo que yo quería para ti. Ese instante la golpeó y la oscuridad de la duda se cernió sobre ella. ¿Había realmente hecho bien al elegir este camino? Las palabras se agolpaban en su garganta mientras una parte de ella quería defender su elección, pero la otra necesitaba el amor materno. Aterida por la confrontación, Valentina sintió que las barreras comenzaban a alzarse entre ellas. Era un momento de revelación sobre la fragilidad de la conexión que tanto deseaba cultivar. La nube de miedo y desilusión se apoderó de su mente, obligándola a cargar con un nuevo dilema. ¿Podría aceptar el rechazo de su madre sin dejar que esta sombra oscureciera su pasión? Mientras las palabras fluyeron entre ellas, una nueva lucha empezaba a gestarse. Valentina supo que las decisiones que tomaría en este punto no solo definirían su relación con su madre, sino también quién era en esencia. Era un momento en el que la batalla entre ser quien genuinamente era y lo que su madre esperaba podría cambiarla para siempre. Esa desconexión instantánea dejó un peso en su pecho. El momento de verdad había llegado y debía prepararse para pelear no solo por su viaje personal, sino por el amor que quisiera reconstruir. Con el corazón latiendo descompasado, una contradicción se asomó en su mente. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por ese deseo de autenticidad y conexión? La experiencia de hoy la llevaría al límite. Sabía que enfrentar a su madre significaría, quizás por primera vez, enfrentarla no con miedo, sino con una determinación que prometía desafiar toda expectativa. Mientras la tensión se iba formando, Valentina sintió que una decisión la aguardaba en el horizonte. ¿Quién saldría de la batalla? ¿La hija que se había escondido detrás del miedo? ¿O la científica lista para abrazar tanto su pasión como su amor familiar? La respuesta la llevaría hacia el abismo de lo desconocido. Valentina sintió como una línea divisoria se trazaba en su mente. La conversación con su madre la había confrontado con una cruda realidad. Su vida profesional no solo dependía de su pasión por la biotecnología, sino también de las expectativas que había construido a su alrededor. Había querido ser vista como una profesional, una científica capaz de hacer una diferencia, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de ser considerada una decepción. La insistencia de su madre en que esto no era lo que quería para ti, resonaba en su mente, como un eco implacable. Aunque había sentido que compartía sus descubrimientos con amor y dedicación, su voz interior se agitaba ahora, cuestionando todo. El miedo a no ser suficiente se apropiaba de su espíritu, pero en medio del tumulto, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Decidió que no permitiría que esta conversación la hundiera. Debía encontrar la confianza para mostrarle a su madre que su camino era válido, que su vocación era más que un amargo desencuentro. Se levantó, dejando a un lado la inseguridad y enfrentándose a su miedo como quien se aferra a una cuerda durante una tormenta. La pasión por la biotecnología necesitaba ser defendida con argumentos sólidos y, sobre todo, con su propia voz. Mientras observaba los rostros apagados en el hospital,
Valentina recordó a sus compañeros de universidad, las largas noches de estudio y los días en el laboratorio, donde la ciencia se volvía un lenguaje propio, y su esencia se manifestaba en cada experimento. Esa memoria era el ancla que necesitaba para encontrar su autenticidad. Necesito demostrarle esto a ella, pero también a mí misma, pensó, reconociendo que su viaje profesional era también una lucha interna por ser quien realmente era. Con la valentía insinuándose en su pecho, Valentina se sentó nuevamente al lado de su madre. Sé que no esperabas que esto fuera mi camino, pero es el mío. He dedicado tiempo y amor a algo que me apasiona, porque quiero marcar la diferencia, no solo por ti, sino por quienes también necesitan esperanza, declaró, sin permitir que la incertidumbre la paralizara. Sus palabras, aunque firmes, se entrelazaban con vulnerabilidad. Era el momento de desahogar su propio sentimiento de insuficiencia, de mostrarse tal cual era, sin los filtros que la habían cubierto durante tanto tiempo. Necesitaba que su madre supiera que aunque había tomado un camino diferente al que se había imaginado, era un camino digno, lleno de propósito y descubrimientos. Mientras se abría a su madre, las vulnerabilidades de su vida personal comenzaban a entrelazarse con su desarrollo profesional. Las dudas persistían, pero el impulso de su pasión la llevaba a abrir la puerta a la posibilidad de comprensión mutua. La conexión que deseaba parecía estar al alcance, pero necesitaba estar dispuesta a luchar por ella, a explicar cómo su trabajo en biotecnología no era solo un proyecto, sino la búsqueda de un sentido profundo que honraba la vida. La respuesta de su madre sería crucial en ese momento, en que ambas estaban a punto de cruzar un puente hacia algo desconocido. Si su madre podía entender el amor que había detrás de sus elecciones, quizás la distancia que habían sentido se reduciría. Sin embargo, Valentina también era consciente de que, en ese proceso, podía encontrar la más dura de las realidades: el rechazo. Con cada latido, el tiempo parecía comprimirse, y Valentina supo que había que empujar los límites más allá de las zonas de confort. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para equilibrar su amor por su madre y su pasión por su carrera? La ansiedad la acompañaba, pero también un nuevo sentido de propósito. Así, se preparó para recibir la respuesta, sin saber si sería un abrazo reparador o una discusión desgarradora. El momento decisivo se acercaba, y Valentina estaba lista para enfrentarlo. Con la respiración entrecortada y el corazón palpitante, las expectativas se mezclaban con la incertidumbre. La batalla estaba solo comenzando, y con ella, se gestaba un cambio que podría definir su vida. ¿Lograría reconciliar su identidad con las esperanzas de su madre, o se vería obligada a elegir entre su amor familiar y su vocación? La respuesta estaba más allá del horizonte, y el viaje apenas empezaba. El silencio se instaló entre Valentina y su madre tras sus palabras. El momento parecía estirarse, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que ambas procesaran la magnitud de la conversación. La madre, con expresión grave, buscaba las palabras que pudieran reflejar sus sentimientos de decepción y amor al mismo tiempo. Valentina, por su parte, luchaba contra la avalancha de pensamientos que querían regresarla a la inseguridad. ¿Y si esto me cuesta la vida que he querido construir?, cuestionaba su mente. Decidió entonces que ya no se dejaría arrastrar por el miedo. Esta sería su oportunidad para explorar no solo lo que significaba ser una científica, sino lo que realmente anhelaba en su vida personal. La biotecnología no era un mero trabajo, era el vínculo con su esencia, la herramienta que podía transformar su mundo. Volviendo a centrarse en su madre, repitió en voz baja: «Quiero que entiendas que esto tiene sentido para mí. He visto el impacto que podemos tener en las personas, la esperanza que podemos ofrecer». A medida que hablaba, comenzó a visualizar su propósito de manera más clara. Imaginó a los pacientes, los estudios en los que colaboró con sus amigos, las noches interminables en el laboratorio. La biotecnología era para ella como un lenguaje que conectaba su deseo de contribuir a algo más grande que ella misma. Tenía que compartir con su madre esa visión,
demostrarle que su camino no era un desvío, sino una expresión auténtica de su ser. Justo en ese instante, su madre rompió el silencio. Valentina, yo solo quiero que seas feliz. Pero, ¿cómo sabes que esto es lo que te hará feliz a largo plazo? La pregunta colgaba en el aire, revestida de una preocupación genuina. Valentina sintió que era una llamada de atención. La batalla no solo era con las expectativas externas, sino también con las internas. La pregunta de su madre resonaba dentro de ella. ¿Realmente sabía si este camino la colmaba de satisfacción o la empujaría a un abismo de arrepentimiento? Mientras reflexionaba, sintió un leve titubeo en su confianza. Hacer un cambio profesional suele significar pasos en la oscuridad. Puede haber un sentido de pérdida y el miedo a no ser suficiente. Consciente de esto, se obligó a recordar su éxito hasta el momento. Se visualizó en el futuro, quizás liderando su propio proyecto de investigación, o presentando un trabajo innovador en una conferencia internacional. Tal idea infundió energía en su discurso. Quiero explorar los límites de la biotecnología para ayudar a muchos porque creo que hay una revolución en el aire. Y quiero ser parte de ella, pronunció, inyectando fervor en cada sílaba. Su madre la observaba, cada vez más pendiente. La tensión comenzaba a disiparse lentamente, y en el fondo, Valentina podía sentir que estaban cruzando un umbral. La vulnerabilidad había comenzado a abrir la puerta a una nueva forma de entenderse mutuamente. La respuesta de su madre se convertía en el siguiente paso. Sintiendo que el momento de la verdad se acercaba, una idea inquietante afloró en la mente de Valentina. ¿Qué pasaría si su madre no veía la pasión que ella veía? Si en cambio mantenía sus expectativas, podría crear una brecha insalvable entre ambas. Y aunque su madre intentaba mostrar amor, Valentina sabía que este amor podría llegar a convertirse en una carga. Todo dependería de cómo se planteara la futura conversación. Abriendo su mente a esta preocupación, se formuló una pregunta crucial que marcó la pauta de su camino por venir. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a luchar por su autonomía y felicidad? Su vida profesional había comenzado a entrelazarse con su vida familiar de una manera que podría ser liberadora o devastadora. La certeza de que su respuesta definía su próximo paso la llenó de energía. El aire pareció enfriarse mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Su apego a los resultados ardía en su interior, un testimonio tangible de su deseo de ser escuchada en su búsqueda del futuro. Nos enfrentamos a un dilema. No puedo renunciar a mí misma, pero tampoco quiero perderte en el proceso, confesó Valentina, sin saber si su madre podría comprender la profundidad de su dilema. El siguiente giro podría llevarla al borde de un abismo, o, tal vez, a su salvación. Una decisión genuina estaba por tomarse, y así, Valentina se vio obligada a prepararse para el impacto. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado de incertidumbre. Valentina podía escuchar sus propios latidos resonando en su pecho. La sensación de que cada palabra pesaría en la balanza de su futuro la mantenía en un estado de alerta. Miró a su madre, que ahora la observaba con una mezcla de expectativa y preocupación. «Valentina, necesito tiempo. Necesito comprender», comenzó su madre, la voz temblando ligeramente. «Te veo tan apasionada, pero veo también el riesgo que asumes. ¿Qué pasará si te equivocas?». Era la pregunta que Valentina había sospechado que llegaría. Su mente se debatía entre el deseo de reafirmarse y la tentación de retroceder. Pero en lugar de mostrar dudas, se vio a sí misma como una investigadora en un laboratorio, ante un experimento desconocido. Tenía que avanzar con el mismo cuidado crítico. «Lo sé, mamá. Pero hasta ahora he tenido miedo de ser quien soy realmente. He vivido con esa presión. En esto, no se trata solo de mí. Se trata de los que necesitan avances reales», respondió, el coraje fluyendo a través de sus palabras. De repente, sintió que estaba en un campo de batalla psicológica, en donde cada argumento a favor de su decisión se convertía en una manera de fortalecer su posición. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego era su autonomía y,
en consecuencia su felicidad. Pero también comprendía que su madre tenía el derecho a ser parte de ese proceso. Con cada argumento, buscaba modos de incluirla en su viaje, no de excluirla. Te necesito a mi lado. No para que me valides, sino para que me comprendas mientras me arriesgo. Una sombra de comprensión pareció cruzar el rostro de su madre. Valentina, yo solo quiero lo mejor para ti. Mi amor es mi guía, pero nunca quise que ese amor se convirtiera en una prisión. Esas palabras resonaron dentro de Valentina. Era eso lo que había sentido durante años. El amor que pretendía ser un refugio se había transformado en una carga. Y ahora, al verbalizarlo, se dio cuenta de que también tenía que liberarse a sí misma. Valentina tomó una respiración profunda. Entonces hablemos de eso. ¿Qué pasaría si lograra demostrarte que este es el camino correcto? La idea de establecer un plan le dio un sentido renovado de propósito. Podría detallar sus objetivos, los pasos a seguir, y más importante aún, cómo ella se imaginaba en el futuro. Voy a presentar una investigación que he estado desarrollando. Podría ser un cambio de juego, mencionó, el brillo de la ambición iluminando su rostro. Podría mostrarte cómo esto puede impactar a otros. Tú serías la primera en saberlo, te invitaría a cada paso. La sensación de compartir su viaje con su madre le dio confianza. ¿Y si te esfuerzas y no obtienes los resultados esperados? La pregunta de su madre, aunque cargada de amor, era un recordatorio de que la vida no siempre ofrece garantías. Esa es parte del riesgo que estoy dispuesta a asumir. He aprendido que el fracaso es una forma de avanzar. Cada tropiezo puede llevarnos a un nuevo aprendizaje. Ya no quiero vivir en una burbuja de cristal, esperando que todo sea perfecto antes de decidirme, insistió Valentina, dispuesta a ofrecer una nueva perspectiva. El silencio se instaló de nuevo, esta vez no de tensión sino de contemplación. Las palabras de Valentina estaban sembrando la idea de que el verdadero crecimiento se alimenta de la autenticidad y del intento. A medida que la conversación progresaba, Valentina se dio cuenta de que había logrado compartir su visión sin perder la conexión. Pero su mente seguía inquieta. Había un reto mayor por delante. ¿Cómo podría asegurarse de que su madre no solo entendiera su pasión, sino que también pudiera liberarse de sus propias expectativas sobre ella? Con esta pregunta resonando en su mente, Valentina comprendió que el camino hacia su auténtico yo no terminaría aquí. Las decisiones eran solo parte del viaje, pero cada decisión implicaría una confrontación con los miedos y expectativas arraigadas. Decidió que este sería solo el primer paso hacia la transformación que tanto anhelaba. Mientras hablaba en un tono más sereno, comenzó a delinear un plan, pero a su vez, sintió que una nueva oleada de ansiedad se acercaba. Había un límite invisible que estaba a punto de cruzar. ¿Podría realmente hacer lo necesario para liberarse, no solo de las opiniones de su madre, sino de las de ella misma? La próxima conversación sería definitiva. No era simplemente una cuestión de cambiar de dirección, sino de reescribir su propia historia. En ese instante, Valentina se sintió más viva que nunca, lista para enfrentarse a su futuro. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Estaría dispuesta a soportar la debilidad que vendría de cuestionar su propia valía antes de hallar su voz interior? Valentina se despertó con una mezcla de determinación y temor. Aquella conversación con su madre había encendido en ella una llama que ardía con fuerza, pero también la había sumido en una introspección inquietante. Tenía que dar el siguiente paso en su plan, pero esa fragilidad que sentía la asustaba. El desafío no sería solo profesional, sería emocional. Al sentarse en su escritorio, un espacio que solía estar desordenado y lleno de distracciones, se sintió impulsada a cambiarlo todo. Organizó los papeles, eliminó lo innecesario, y en su lugar, colocó un cuaderno nuevo, una herramienta simbólica de su transformación. Ese cuaderno sería el testigo de su evolución, su espacio sagrado donde haría un registro no solo de lo que quería lograr, sino de cómo se sentía en el camino. Con cada página que llenaba,
como si propiedad de cada palabra, su confianza comenzaba a florecer. Estableció metas concretas para su investigación, desglosando los componentes que necesitaba abordar. Pero fue más allá, creando una sección dedicada a sus temores. Con un bolígrafo en mano escribió: miedo al fracaso, miedo a decepcionar a los demás, miedo a no ser suficiente. Al mirarlos, se dio cuenta de que los había sostenido durante años, como si esa carga definiera su existencia. Sin embargo, también entendió que algo debía cambiar. Esos miedos no eran sus dueños. Valentina tomó una decisión. Cada vez que sintiera que un miedo interrumpía su concentración, lo confrontaría. Comenzaría a registrar no solo sus errores, sino también los aprendizajes que de ellos surgieran. Esa sería una transformación profunda. Dejar de lado la perfección en cambio, abrazar lo imperfecto como parte del proceso. Esto requeriría más que solo palabras. Su mente necesitaba un cambio radical que haría tambalear sus cimientos. Sin perder tiempo, Valentina se conectó a su computadora. Tras muchas horas buscando recursos para su investigación, comprendió que debía enfocarse en un enfoque innovador que pudiera generar impacto. Sin embargo, un patrón surgía. Su propia voz aún se sentía reprimida. ¿Cómo podría presentar su trabajo ante otros si aún no creía del todo en él? Esa revelación la llevó a comprender que necesitaría ayuda externa. Y decidida a avanzar, decidió buscar mentores en su campo, personas que pudieran desafiarla y empoderarla simultáneamente. Contactó por correo electrónico a varios expertos. Las respuestas llegaron gradualmente, algunas positivas, otras silenciosas. Pero cada vez que la duda comenzaba a asomar, en lugar de retroceder, regresaba a su cuaderno. Cada paso que doy, por pequeño que sea, es un movimiento hacia mi verdadero yo. Esa frase repetida se convirtió en su mantra. Cada palabra escrita le permitió alejarse de las expectativas impuestas y acercarse a su autenticidad. La tensión no se desvanecía por completo. El día de su primera reunión con un mentor se acercaba. La anticipación le daba un nuevo sabor a la incertidumbre. ¿Le escucharían? ¿Podría verdaderamente exponer su visión sin sentir la necesidad de ajustarse a la figura de la hija perfecta que su madre había idealizado? Valentina sintió en su pecho una mezcla de inquietud y entusiasmo. Ese día, decidió vestir su mejor ropa, una elección que simbolizaba no solo su dedicación, sino su deseo de demostrar su compromiso, tanto con su investigación como con ella misma. Se miró en el espejo, y al notar la inseguridad en su mirada, susurró: «Soy más que mis miedos». La promesa de confrontar sus ansiedades personales, una invitación a desafiar no solo a los demás, sino a sí misma. Con cada paso, el sonido de sus zapatos resonaba como un latido a su determinación. Valentina sabía que enfrentar la opinión de su mentor sería solo un paso. Después vendrían las reacciones, las críticas, y la posibilidad de éxito o fracaso. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que, independientemente del resultado, ese sería un momento fundamental en su camino hacia la verdadera autolibertad. Mientras se acercaba a la puerta de la reunión, sintió un estremecimiento. Antes de abrir, una pregunta dominó su mente. ¿Qué pasaría si se atrevía a ser desmesurada y, al mismo tiempo, vulnerable? Aterrada, pero lista para sumergirse en su propia autenticidad, abrió la puerta y dio el primer paso hacia un nuevo capítulo de su vida. Uno donde el verdadero desafío no era solo presentar su investigación, sino también descubrir la fuerza que había estado oculta en su interior. Sin embargo, en ese instante de expectativa, una sombra inesperada se presentó en su mente. ¿Era esa la primera puerta que debería abrir? ¿O había otras verdades esperando ser reveladas, escondidas en las sombras de sus decisiones? La necesidad de comprender lo visualizaba como un laberinto. ¿Sería capaz de navegar por él sin perderse en sus propias emociones? La historia de Valentina apenas comenzaba a desarrollarse.
Valentina se encontró en el laboratorio una vez más, pero esta vez todo parecía diferente. Había emergido de la tormenta emocional que había atravesado, y ahora se sentía más fuerte, más coherente. Sus palabras con su madre habían generado un cambio fundamental en su interior. Hacer oír su voz y proclamar su autenticidad había fortalecido no solo su identidad, sino también su propósito. El día de la reunión con su mentor llegó, y Valentina sintió una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Subió al escenario con una confianza renovada, lista para presentar su investigación. Cada diapositiva era un testimonio de su arduo trabajo, cada gráfico, una prueba de su dedicación. Mientras exponía su trabajo, la conexión con el público se transformó de mero espectador a un diálogo auténtico. Las preguntas incisivas de su mentor y los colegas la empujaron a explicar y ampliar, y en cada respuesta encontró no solo claridad, sino un sentido de pertenencia. La ciencia no era solo su carrera, era su forma de contribuir y ayudar. El ambiente era vibrante, y cada interacción la llevaba a un nuevo nivel de autoconocimiento. Al finalizar su presentación, el aplauso resonante de la audiencia no solo era una validación profesional, sino un claro reconocimiento de su transformación interna. Valentina no solo había presentado un trabajo, había mostrado quién era y lo que representaba, rompiendo las cadenas de las expectativas que antes la mantenían cautiva. A medida que los días transcurrían, la confianza que había cultivado comenzó a manifestarse en su vida diaria. Se dedicó a su investigación con una ferviente pasión que no había sentido antes. Cada examen de laboratorio, cada descubrimiento, alimentaban su deseo de desafiarse a sí misma y explorar nuevas mejorías en su campo. Se entregó a proyectos colaborativos y comenzó a construir la red de apoyo que tantas veces había deseado. Valorando cada conexión genuina, aprendió que la ciencia es un esfuerzo colectivo, y al abrir su mente e involucrarse con otros, ella también se fortalecía. La relación con su madre también comenzó a evolucionar. Valentina la incluyó en algunos de sus descubrimientos, compartiendo los avances de su investigación de una forma sencilla y comprensible. La alegría en el rostro de su madre al ver a su hija brillar en su elemento era un recordatorio de que, en el fondo, ambas deseaban lo mejor para la otra. Ya no percibía la ciencia como una traición, sino como una oportunidad de comprensión mutua, permitiendo que el amor que sentían fuera un refugio, no una carga. Finalmente, llegó el momento clave, la publicación de su primer artículo en una revista científica internacional. Valentina no solo logró el reconocimiento de su trabajo, también se sintió validada en su derecho a ser una científica, y entendió que los sacrificios realizados no la habían alejado de su familia, sino que, al contrario, la habían llevado a un lugar de mayor conexión y entendimiento mutuo. Mientras recibía el correo electrónico que confirmaba la aceptación de su artículo, una oleada de satisfacción la envolvió. Comprendió, en un momento nítido, que había logrado reconciliar su amor por la ciencia con su papel como hija. La lucha constante entre sus deseos y las expectativas había dado paso a una transformación radical que la había llevado a un estado de confianza sólida y propósito genuino. Con cada paso que daba, Valentina se dio cuenta de que había conquistado no solo su carrera, sino también su propia vida. Ya no era la mujer que temía decepcionar. Era una profesional fuerte, capaz y decidida a dejar su huella en el mundo. Había logrado alcanzar lo que anhelaba, todo mientras mantenía una relación renovada con su madre. Con una sonrisa, miró hacia el horizonte y sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Esta vez, no era solo la búsqueda de la ciencia, era un camino lleno de aprendizajes, amor y conexión. Así que, ¿qué esperas tú para avanzar en tu propio viaje de transformación? No dejes que tus sueños queden atrapados en cadenas invisibles. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan verlo.
Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal con estas acciones.